San Mateo capítulo 4. Querido Dios, constantemente somos tentados. Fortalécenos en tu palabra para poder resistir con un escrito está al enemigo, así como tú lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la gratitud por acompañarnos a meditar diariamente en la palabra de Dios. Hoy meditaremos en apartes del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra». Jesús le dijo: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de el otro lado del Jordán. El capítulo 4 de San Mateo se conoce porque narra las primeras tentaciones que tuvo Jesús en su ministerio. Allí se describe cómo Satanás ataca una frase especial que ya Dios le había dicho a Jesús cuando fue bautizado en el Jordán. El Padre le dijo: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Le había dicho: «Este es mi Hijo amado». Esta frase que Dios le dijo a Jesús es la frase que ahora Satanás ataca. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. La tercera tentación quiere ir en contra de Dios el Padre y le dice: «Todo esto te daré si en vez de adorar al Padre me adoras a mí». Pero el Señor le respondió en las tres tentaciones con un escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De estas tentaciones debemos destacar cómo el Señor usa la palabra de Dios. Y el Señor se resiste a dejarse guiar por Satanás en sus tentaciones, de dudar de lo que su Padre le había dicho. Él debía tener fe en las palabras que había escuchado. Satanás quería ponerlo a prueba en ese momento que estaba débil, después de 40 días de ayuno. Pero ahora Jesús usa la palabra de Dios para fortalecerse. Qué importante es conocer las Sagradas Escrituras. Y quiero destacar que el Señor Jesús dice en su última respuesta a la tentación: «Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Satanás siempre insinúa que tú puedes servir a dos señores, que tú puedes servir a Dios, pero también hacer cosas del mundo sirviéndole a Él. Pero Dios no acepta un corazón dividido, sino un servicio total a Él. Luego presenta el llamado que Jesús hace, en este caso a 4 pescadores,
y les dice, vengan y yo los haré pescadores de hombres. Y el capítulo termina mencionando cómo se extendió la fama de Jesús por todos los lugares de Galilea, de Judea, de Decápolis, de Jerusalén y el Jordán. El Señor Jesús se dedicó a 3 cosas: enseñar, predicar y sanar. Quisiera que nos centráramos ahora un momento a la forma como Jesús pudo vencer la tentación. Él, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aferrarse a un escrito está. Estimado amigo, tú y yo somos seres humanos, expuestos y débiles a caer fácilmente en tentación y en el engaño. De ahí la importancia de aferrarnos a la palabra de Dios y de seguir tal como dice un escrito está. Qué bueno que tú y yo podamos afianzarnos en el conocimiento, en el estudio diario de la palabra de Dios, para que cuando llegue la tentación podamos resistir con un escrito está. El Señor Jesús mantuvo su fe en el Padre, y nosotros, seres pecadores, con más veras necesitamos fortalecer nuestra fe en el estudio de la palabra de Dios. Por eso le invito para que cada día continuemos fortaleciendo y afianzando nuestra fe en la palabra de Dios. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.